Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo, al séptimo capítulo de su programa favorito, Leer más Teatro, con su conductor de siempre, el profe Iturra, o sea, yo, el profesor más simpático que se van a encontrar en YouTube. Y para hoy les traigo a una escritoraza argentina, porque Griselda Gambaro lo es. Acá el libro, uno de los libros que componen sus obras completas. Las obras completas están en 7 volúmenes en ediciones de La Flor. Igual después del volumen 7 han aparecido otras obras más, así que todavía no está el teatro completo, porque Griselda Gambaro está viva además, así que todavía puede aparecer algo más. Ella nace en 1928, tiene más de 90 años. Ella es una de las escritoras, yo creo que más importantes del siglo XX, de acá de Argentina. En Chile es más o menos conocida, me parece. Me parece que no se conoce tanto. Bueno, en los ambientes académicos, claro que se conoce, pero no a un nivel masivo, se podría decir. Aunque los dramaturgos en el fondo no son siempre tan conocidos. Bueno, la producción de Griselda Gambaro es bastante extensa. Y como yo no tengo todas las obras de ella, no les puedo hablar de todos sus periodos. Así que voy a hacer un recorte refiriéndome principalmente a algunas de los años 80, y que bien vale la pena revisar, conocer, principalmente a quienes les interese la historia del teatro latinoamericano, el teatro argentino, y podemos ir comparando con con otras producciones. Eh, Griselda Gambaro participa en el año 81 de un movimiento teatral que fue importante acá. En el año 81, estoy un poquito tartamudo, perdonen. En el año 81 hay un movimiento teatral importante que se llama Teatro Abierto. Fíjense, año 1981 es plena dictadura argentina, que comienza el año 76 y termina el 83. Se reúnen un grupo grande de teatristas que pretenden que el público vuelva a las salas de teatro. Como en toda dictadura, el arte es lo que menos le importa a la gente que tiene el poder. Así que estaban bastante dejados de lado todo lo que tenía que ver con el teatro. Sí, entre otras, bueno, todo el arte en realidad. Y en teatro abierto se estrenan 20 obras con 20 elencos, 20 directores y dentro de 20 dramaturgos. Y dentro de esos dramaturgos aparece Griselda Gambaro, que ya venía escribiendo desde hace bastantes años, y aparece con una obra que se transformó, creo yo, en una obra de culto para el teatro argentino, como es una obra que lleva por título Decir Sí, que es una obra de formato breve, 20 minutos más o menos la puesta en escena, y que a pesar de lo breve que es, trae algunos temas que están presentes en la dramaturgia de Griselda Gambaro de estos años. ¿Sí? Me refiero a la década de los 80, como es el tema de la violencia. Un paréntesis. Griselda Gambaro siempre ha sido considerada como una escritora vanguardista, o también que se le emparentó mucho con el teatro del absurdo. Y muchas veces pasa en literatura o en el arte en general, creo, que cuando se habla de vanguardias se piensa que son como creadores que están como desconectados un poco con su contexto, con la época en que les toca vivir. Y la verdad que uno lee Decir Sí, o la otra obra que también estrenó ese mismo año 81, que es La Mala Sangre,
en esas obras nos vamos a encontrar con que ella está haciendo referencia a lo que está pasando en, en su en su contexto inmediato. O sea, en Decir Sí y en La Mala Sangre hay una denuncia a la dictadura, ¿sí? Al autoritarismo, a la violencia, a la violación a los derechos humanos. Eh, esta obra Decir Sí tiene un argumento como muy sencillo. Es un hombre que llega a una peluquería y el peluquero lo somete a una sesión de tortura psicológica. Esa es la obra que se estrenó en Teatro Abierto. En Teatro Abierto también estrenan otros autores conocidos acá para el teatro de Argentina, como Roberto Cosa y como Eduardo Pavlovsky. Todos, todos ellos ya venían escribiendo de antes también. Eh, entonces tenemos esta obra que es una denuncia al momento. Y en La Mala Sangre también. La diferencia es que ella hace un juego bien interesante, que es utilizar personajes de la historia de Argentina del siglo XIX para hacer referencia a lo que está pasando en esos años en Argentina. La Mala Sangre está ambientada en la época de Juan Manuel de Rosas, en la primera mitad del siglo XIX. Y también se habla de lo despótico, del despotismo, mejor dicho, del régimen aquel. Y Rosas aparece disfrazado con el nombre fíjense en el nombre, en Benigno. Esa obra tiene algunas eh, particularidades que a mí me llamaron la atención, como la forma en que Griselda Gambaro escribe las acotaciones. Fíjense en esta que les voy a leer. Dice: entran Dolores y la madre. Dolores es la hija de Benigno, la hija de Rosas. Dolores es una hermosa muchacha de 20 años, de gestos vivos y apasionados, y una especie de fragilidad que vence a fuerza de orgullo, de soberbio desdén. Una acotación bastante poética, pensando en la persona que va a ser este personaje, ¿sí? Ahí en La Mala Sangre tenemos otro gran tema, es el sometimiento de las mujeres, ¿sí? Ante el poder de un hombre, ¿sí? Representado en alguien que tenía mucho poder en esa época, como fue Juan Manuel de Rosas, y que en el año 81 se podía leer como el poder que tenía la junta militar. Así que La Mala Sangre, otra obra que les recomiendo. En el año 86, o sea, post dictadura, hay una obra que es bastante también famosa y conocida de nuestra autora, que es Antígona Furiosa, que en la que aparece otra forma que también se podría decir que es una característica de Griselda Gambaro, que es la intertextualidad, o sea, el diálogo entre la producción propia y la ajena. En Antígona Furiosa, como el nombre lo indica, va a aparecer este personaje de Sófocles, eh, pero con la creación propia de Griselda Gambaro. Acá también tenemos un personaje femenino que, al igual que en la obra de Sófocles, es bastante fuerte y que es tomada como una loca dentro de la obra. Por ahí yo leí en un artículo que escribió alguien que no recuerdo, y que esta Antígona era como una forma de representar a las madres de Plaza de Mayo, lo que se decía de ellas cuando aparecieron. Se tomaban como que eran las locas que buscaban a sus nietos, a sus hijos desaparecidos en esa dictadura que fue tan cruel. Bueno, tan cruel como la que vivimos en Chile también en esos años. Así que podemos ver que en Decir Sí, en La Mala Sangre, en Antígona Furiosa, encontramos un discurso dramático, como diría
Juan Villegas, que es alguien a quien hay que leer un poquito más, yo creo, un teórico chileno. Hay un discurso dramático donde está constantemente la historia que está, la historia argentina o la historia latinoamericana también, una historia de violencia, de sometimiento. Luego empieza a avanzar el tiempo rápidamente. En el Teatro 5, acá hay obras ya de finales de los 80. Tenemos algunas obras que están interesantes, de pequeño formato también, como Efectos Personales y Desafiar al Destino. Para quienes busquen obras breves, Efectos Personales y Desafiar al Destino, se las recomiendo. Hay dos obras grandes también. Morgan, que es la historia también, es una historia de un pueblo que es atacado por un grupo de bandidos, y donde también las mujeres son una especie de trofeo de guerra, donde también son sometidas a este poder masculino, podríamos decir. Fíjense que muchas veces aparecen en la literatura personajes femeninos que son interesantes, pero hechos por hombres. Está bueno comenzar a fijarse en los personajes que son creados por las propias mujeres y que de repente quedan un poco de lado. Incluso yo mismo he hablado mucho de hombres en esta seguidilla de programas, pero bueno, la semana pasada hablamos de Isidora Aguirre, que también, al igual que Griselda Gambaro, también hace una denuncia de lo que pasa, pero ella lo hace de una manera más realista, se podría decir, donde hay más investigación. Griselda Gambaro usa otras formas para de pronto hablar de lo mismo que Isidora Aguirre, ¿sí? Dos escritoras que vale la pena leer, releer y reestudiar. Morgan, entonces, otra historia de violencia, otro que es uno de los, es quizás el gran tema dentro de la producción de estos años de Griselda Gambaro. Y otra obra que por ahí mencioné en otro video, Penas sin importancia, donde se hace también un juego intertextual en una obra de Griselda Gambaro con otra de Anton Chekhov. ¿Sí? Griselda Gambaro ha dicho en algunas entrevistas que uno de sus escritores favoritos es Chekhov. Y en Penas sin importancia hay una historia de una pareja que se mezcla con la historia del tío Vania, del escritor ruso. Así que es una obra que les ultra recomiendo. Bueno, todas estas obras que les estoy hablando: Penas sin importancia, Morgan, Antígona Furiosa, La mala sangre, Decir sí, que es bien breve. La verdad que, como dicen por acá, garpan. Son obras que están, que si no las han leído, si no las conocen, las pueden buscar. Pueden buscar en YouTube. De pronto hay escenas de algunas compañías que han compartido. Decir sí está completa en la televisión pública argentina. También se puede ver en internet. Y se hizo de la misma manera que en el estreno del año 81 con Teatro Abierto. También, y a propósito de Chekhov, recomiendo las narraciones de Griselda Gambaro. Alfaguara sacó hace un tiempo algunos relatos reunidos, una especie de antología. Y la verdad que bastante bueno lo que he leído hasta ahora, porque todavía no lo leo completo. Bueno, ojalá se interesen en esta gran escritora, y bueno, se entusiasmen, lean algo de ella si es que no lo han leído. Si ya la leyeron, pueden releer, y nos estaremos viendo pronto en otro videito del Profe Iturra. Que les vaya muy bien y cuídense.